Las operaciones con partes vinculadas ha sido un área involucrada en numerosos fraudes de información financiera en los últimos años, en los que han intervenido, por un lado, operaciones significativas que estaban fuera del curso normal de los negocios de las empresas y, por otro lado, las relaciones financieras y transacciones de la empresa con sus ejecutivos. Hay que tener en cuenta que la naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas puede, en algunas circunstancias, dar lugar a mayores riesgos de incorrección material. Por ejemplo, el fraude podría cometerse más fácilmente a través de partes vinculadas. Con todo este contexto y con la entrada en vigor de las NIAES, nos encontramos con la NIAES 550 partes vinculadas, que trata las responsabilidades que tiene el auditor en relación con los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. De la NIAES 550 quisiéramos destacar 4 puntos. El primero de ellos es que supone una mayor intensidad en el enfoque de valoración de riesgos y respuesta a dichos riesgos, aspectos contenidos respectivamente en la NIAES 315 y 330. Y indaga en una mayor intensidad en relación con las incorrecciones debidas a fraude, aspectos estos, los relativos a fraude, contenidos en la NIAES 240. El segundo punto que quisiéramos destacar es que obliga a mantener una especial atención y escepticismo profesional a la hora de tener que identificar las partes vinculadas que no se nos han informado por parte de la dirección, las transacciones significativas con partes vinculadas y a la hora de identificar transacciones significativas ajenas al objeto social de la entidad y que se hayan realizado con partes vinculadas. El tercer punto que quisiéramos destacar es que presume que existen riesgos significativos, con las implicaciones que ello tiene, para las transacciones significativas con partes vinculadas ajenas al objeto social de la entidad auditada. Y por último, quisiéramos resaltar que incorpora unas guías de procedimientos para 2 casos concretos. El primero de ellos es procedimientos que debemos de realizar cuando se ha identificado una parte vinculada que no nos ha sido informada por la dirección y otros procedimientos a aplicar en el caso de transacciones significativas ajenas al objeto social y que se hayan realizado, obviamente, con partes vinculadas. Entrando en los requerimientos para los auditores que establece la NIAES 550, podríamos decir que se dividen en 3 bloques. El primero de ellos hace referencia a la identificación y valoración de riesgos. El segundo, a las respuestas a riesgos de incorrección material. Y el tercer bloque haría referencia a los requerimientos en relación a conclusión y reporte. Pues en relación a los requerimientos de identificación y valoración de riesgos, los auditores debemos de realizar indagaciones ante la dirección y conocer los controles establecidos por la propia entidad en su proceso de identificación y desglose de partes vinculadas. Este aspecto no es baladí, dado el amplio universo de sujetos y entidades que se consideran partes vinculadas bajo normativa contable. Asimismo, deberemos de considerar la existencia de factores de riesgo de fraude, siendo especialmente escépticos en 3 casos. En el caso de partes vinculadas no sujetas a auditoría, en el caso de partes vinculadas que estén fuera del perímetro, así como cuando la dirección de la entidad auditada tiene relaciones que implican control o influencia significativa con partes con las que la entidad auditada realiza negocios. Asimismo, deberemos de estar alerta durante toda la auditoría al revisar registros o documentos y, obviamente, debemos de valorar los riesgos y determinar si alguno es significativo. En este punto, quisiéramos recordaros que las transacciones significativas realizadas con partes vinculadas y que sean ajenas al curso normal de los negocios podrían dar lugar a riesgos significativos. En relación al segundo bloque de requerimientos, el que hacía referencia a respuesta a los riesgos, la NIAES se centra básicamente en 3 casos concretos. El primero de ellos hace referencia a cuando, como auditores, hayamos identificado una parte vinculada o transacciones significativas con partes vinculadas que no hayan sido identificadas ni informadas por la dirección. En ese caso deberemos de comunicarlo al resto del equipo, deberemos de pedir a la dirección que identifique todas las transacciones realizadas con esta nueva parte vinculada que acabamos de identificar, deberemos de indagar el motivo por el que los controles de la entidad no han funcionado y si esa falta de información es intencionada, con lo que podríamos tener un posible riesgo de fraude, deberemos obviamente de evaluar las implicaciones que todo esto pueda tener en la auditoría, aplicaremos todos los procedimientos sustantivos que sean necesarios para mitigar el riesgo y deberemos de reconsiderar el riesgo de que puedan existir otras partes vinculadas y que no nos hayan sido informadas. El segundo caso concreto de este segundo bloque de requerimientos de respuesta a los riesgos identificados se refiere a las transacciones significativas con partes vinculadas y que sean ajenas al curso normal del negocio. En este caso deberemos de inspeccionar los contratos o acuerdos y evaluar su fundamento empresarial y obtener la evidencia suficiente y apropiada de su autorización y aprobación. Y el tercer caso concreto dentro de este bloque de requerimientos hace referencia a la necesidad de obtener evidencia de auditoría adecuada sobre la afirmación de la memoria de las cuentas anuales de que las transacciones se han realizado a precios de mercado.
Por último, en relación al bloque de requerimientos de conclusión y reporte, quisiéramos destacar que debe de quedar adecuadamente documentado en nuestros papeles nuestra evaluación sobre el correcto registro contable y desglose de las partes vinculadas. Debemos incluir en la documentación de auditoría los nombres de las partes vinculadas y la naturaleza de las relaciones con las mismas. Debemos de comunicar al Consejo las cuestiones significativas que surjan durante la realización de la auditoría y que tengan que ver con las partes vinculadas, y deberemos de obtener dentro de la carta de manifestaciones los párrafos relativos a partes vinculadas. Por último, quisiéramos comentaros que, como sabéis, podéis obtener información más completa de los requerimientos de la NIAES 550, pues tanto con las píldoras resumen que ha realizado el Departamento Técnico del Colegio, como pues de la lectura detallada de la norma NIAES 550.